el podcast. Gracias por acompañarnos en un capítulo más. Y acuérdense que estamos haciendo una serie de videos que se llaman Entre el Bien y el Mal, en donde tocamos algunos temas fuera del espectáculo, aunque este canal es de espectáculos. Saben que también me gusta mucho todo este tema, pues de la espiritualidad. Me gusta que ustedes aprendan a cómo reconocer la oscuridad del ocultismo, no para que lo practiquen, sino para que lo reconozcan, sepan cuando existen este tipo de situaciones y puedan salir corriendo. Eso es lo que queremos mostrar con eso. Saben que mi creencia es meramente seguir a Cristo y bueno, es por eso que el día de hoy traemos un tema, un testimonio más bien. Es un testimonio muy bonito porque tengo la fortuna de tener como invitada a una chica que por muchos años practicó el tema de santería, masonería, ocultismo, incluso, y tuvo un encuentro precioso con nuestro Padre Celestial Jesús y ella le cambió la vida. Entonces, yo sé que hay personas que por X o por Y, no se trata de juzgar a nadie, por X o por Y entran a este mundo de oscuridad y después ya no saben cómo salir, creen que ya no hay una salvación y sí la hay. Y es por eso que hoy quiero que conozcan, por favor, con mucho respeto, le damos la bienvenida y el agradecimiento por compartirnos algo tan fuerte. Y ella es Adriana Mijangos. Adrianita, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Mitch, buen día. Muchísimas gracias por recibirme. Estoy muy contenta de estar con ustedes y, como dices, de traer un testimonio en el cual podamos glorificar lo que Jesús puede hacer. Porque, pues bueno, como sabes, yo ni siquiera creía en Dios, ¿no? O sea, por mucho tiempo fui atea, después agnóstica y toqué fondo. Wow. Toqué fondo dentro de, pues, del ocultismo y quiero contarles cómo fue que empezó todo y cómo Dios con mano poderosa me rescató de ahí. ¿Actualmente qué edad tienes? Tengo 26 años. 26 años. ¿Cuánto tiempo ya llevas en el cristianismo? 5 años. Yo conocí a Cristo a los 21. Ok, a los 21. Muy bien. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié imagen pública. Soy consultora en imagen pública y me especialicé en postrauma, en identidad y básicamente es lo que hago. Mexicana. Mexicanísima. Mexicanísima. O sea, ¿naciste aquí en la Ciudad de México? Sí, correcto. Ok, y actualmente, ¿qué estás haciendo laboralmente o qué estás haciendo para tu día a día? Fíjate, Mitch, que justo Dios también restauró parte de mi carrera porque dentro de imagen pública yo iba por el camino dentro de la política. Ah, ok. En consultoría en imagen política, campañas electorales. Y pues cuando tuve este encuentro con Jesús también es parte de mi testimonio como ese cambio de carrera. Fue cuando decidí especializarme en el postrauma y llevar una imagen integral para apoyar a, sobre todo, mujeres, personas que han pasado por temas que han dejado heridas tan profundas que generan trastornos, y pues temas graves de identidad donde hay incluso pues dismorfias corporales o cambios en carácter y personalidad. Y pues lo llevo todo, pero de la mano de Dios. Qué padre, porque les llevas la palabra de una manera o les ayudas espiritualmente a esas mujeres. Pues es que, ¿sabes qué? Creo que la mayoría de veces pensamos que la depresión, la ansiedad, como que vivimos en una sociedad que le encanta el diagnóstico, como que nos fascina tener diagnósticos y de trastornos y de ya estoy medicada y de esto y del otro. Y muchas de esas cosas vienen de profundas heridas emocionales, pero que vienen de lo espiritual. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Respeto muchísimo lo que nos dicen los psiquiatras porque creo que tiene mucha lógica y razón, claro, pero creo que muchas veces es espiritual. Oye, y antes de empezar ya con el tema, todavía tengo una pregunta. Ahora que tú estás en el mundo político y que has estado ahí, sé que muchos políticos recurren a la santería, al satanismo, a todo ese tipo de prácticas tan fuertes. Y yo te pregunto a ti, que ambos conocemos al Señor, ¿no te da miedo saber que los dirigentes de un país, de un estado, de una ciudad, de un continente, como le quieras llamar, pues escuchan al enemigo y son los que nos están liderando a nosotros? O sea, no están trabajando para el Señor. No, evidentemente no, Mitch. Digo, más allá de miedo, creo que me da mucho coraje. Sabemos que como hijos no debemos de caminar bajo el miedo, sino en autoridad, para justamente hacer lo que ahorita, una labor tan hermosa que estás haciendo, que es llevar el evangelio, pues desde tu expertise y desde el área en el que tú estás, que también creo que es una súper bendición. Es triste, pero bueno, en la palabra sabemos que vienen tiempos muy complicados, que estamos viviendo tiempos muy complicados y que hay una agenda detrás de todo lo que está pasando. Fuerte, el control es fuertísimo, mucho más loco de lo que nos podemos imaginar.
y pues bueno, sabemos que estamos a un pelito del nuevo orden mundial, si no es que ya se está estableciendo y pues la venida del anticristo, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, son temas muy que luego en otro video podríamos platicar, Adrianita, fíjate, me encantaría. Pero a ver, Ana, ¿dónde naces tú? Cuéntame cómo era tu familia cuando estabas niña. Ay. Bueno, yo siempre, parte de mi testimonio y de ser genuina, es decir que pues vengo de un matrimonio que fue fracturado. Ok, ¿divorciadas? ¿Papás divorciados? Papás divorciados. Okay. Y desde muy chiquita yo pues sufrí un abuso también en casa. Y cuando mis papás se divorcian realmente dejaron de estar presentes. Digo, mi papá... ¿Por un familiar fue el abuso? Sí, duro. Sí. Okay. Pero bueno, Dios restaura todo. Sí, definitivo. Sin embargo, definitivo. es parte de mi testimonio y el cómo fue que mi identidad fue golpeada desde muy chiquita. Creo que muchas veces cuando la identidad es golpeada, a la edad que sea, pero cuando tienes pues tan poquitos años de vida, va moldeándose y distorsionándose muchas cosas que son verdaderamente importantes en nuestro desarrollo como niños, adolescentes y adultos, ¿no? Al final del día es lo que nos va formando. Okay. Y pues de ahí yo creo que me empecé a sentir yo muy sola y con muchísimo miedo al ser yo una niña tan chiquita. ¿Cómo empieza el ocultismo? Mi papá, si bien no practicante de como hueso colorado del catolicismo, de repente íbamos a la iglesia los domingos y afuera de la iglesia vendían hadas, como que objetos místicos. Sí. Ajá. Y yo empecé a coleccionar hadas. Cada vez que íbamos a la iglesia, mi papá me compraba un hada, ¿no? Entonces, imagínate, aquí yo ya tenía como este miedo, tanto por lo que había pasado en casa, como por un despertar espiritual que yo tenía, un discernimiento espiritual que yo tenía desde muy, muy chiquita. Yo tenía visiones y veía como sombras y veía incluso ángeles, ¿no? Muchas personas no me creen esto, pero también forma parte de mi testimonio. Y lo recuerdo perfectamente porque yo quería dormir con mis papás y mis papás pensaban que era porque estaba consentida. Okay. Y nada que ver, o sea, yo tenía miedo porque pues habían ataques nocturnos, ¿no? Y bueno, aquí es donde se disipa la historia dentro del ocultismo, porque en vez de yo llevar como una oración al angelito de la guarda como me habían enseñado, pues empecé a orarle a las hadas. Las hadas. Ajá. Okay. Pues yo dije como que se parecen mucho. A ver, yo tenía 5 o 6 años. Y las caricaturas nos llegaban a poner las hadas como algo muy bonito, muy mágico, muy... Incluso como defensores. Exacto. Ya sabes. Pues aguas con lo que vemos. Tienen que tener muchísimo cuidado. Sí, exacto. Y justo por caricaturas yo empecé a crear como una historia dentro de este mundo. Y a la par, mi mamá visitaba a brujas. O sea, esto es un tema generacional de mi familia, que yo sé de la parte de mi mamá. Mi bisabuela consultaba a brujas, hacía brujería. Mi abuela consultaba a brujas, hacía brujería. Mi mamá consultaba, y haz de cuenta que era la misma generación de brujas. Ajá. Así que la abuelita, la mamá y así, era la generación que a la par mi familia consultaba. O sea, desde tu bisabuela había esta... Exacto, haz de cuenta la bisabuela, yo creo que con la bisabuela de esta generación de brujas, y así fue pasando de generación en generación. Fuerte. Y pues yo me acuerdo que, a ver, a los 6, 7 años ya me estaban leyendo las cartas. Tan chiquita. Es que yo pienso, bueno, lo platico con mamá de que, qué rollo, o sea, ¿qué pensabas, no? Y me dice, pues es que lo más fácil era que, ¿sabes? O sea, si a mí me estaban leyendo, pues tú también a la niña. Claro, sí. Ay, Dios, qué fuerte. Y luego... Entonces, pues ahí estábamos 3 generaciones, ¿no? Mi abuelita, mi mamá y yo, como que en este trip de la lectura de cartas, que creo que es muy importante mencionar que no nada más va hacia la lectura de cartas, sino que es todo tipo de adivinación, o sea, café, péndulo, cartas, quiromancia que tienen la mano, o sea, todo eso es lo mismo, ¿no? La misma, ¿cómo se llama? La misma carta, pero revolcada. Sí, okay. Y pues bueno, aquí esto fue creciendo. De las hadas me llamó la atención los elfos. Hubo un boom en el tema de los elfos. Cuando yo estaba chiquita, me acuerdo que se pusieron muy de moda, como los labubus hoy en día, que también tengo mis reservas con eso. Pero bueno,
Lo compré en Coyoacán, ves que en Coyoacán pues hay mucho Sí, rollo sí. místico y de Sí, sí. brujería y así. Y la bruja a la que se la compré me dijo como que tienes que cuidarla mucho y pues ser responsable con esto porque no es cualquier cosa, ¿no? Y el elfo está disfrazado de hada, o sea, era como Ok. un elfo hada, ¿no? La cosa escaló porque ya si yo no daba la atención al elfo, es decir, como darle de comer o así, yo sentía que este elfo se enojaba. Ay, ¿a poco? Y yo estaba en segundo o tercero de primaria. ¿Y qué le dabas al elfo? Dulces, porque era, o sea, se cuenta que venía como con su carta de que a mí me gusta comer esto y esto, y me gusta pasar tiempo en la naturaleza y así, ¿no? Entonces le daba dulces, le daba agua, le daba sopita, o sea, como que, imagínense como en vez de cuidar un eunuco, Sí, yo claro. estaba cuidando un hada, un elfo. Pero aquí ya había una fuerza invisible, espiritual, demoníaca, porque evidentemente no hay elfos bonitos, no hay brujería blanca, no hay nada bueno, o sea, todo es exactamente lo mismo y lleva a lo mismo al final del día, ¿no? Y empecé a amanecer con arañazos en mis brazos y en la espalda. ¿Cómo crees, Adriana? Entonces a mí me empezó a dar mucho miedo. Yo me acuerdo que en primaria yo decía, ya tengo que regresar a mi casa porque tengo que darle de comer al elfo. O sea, ya era neta un miedo que yo tenía. Hasta que le dije a mi mamá lo que estaba pasando. Le dije, oye, mamá, pues esto con el elfo, ve mis brazos. Mi mamá, me acuerdo que en la mañana, antes de irme, porque ella me peinaba para ir a la escuela, Ajá. me levanta la pijama y ve que yo tenía pues rasguños en la espalda. Y me dice como, hay que deshacernos esto, o sea, hay que tirarlo a la basura. Y yo me acuerdo que yo con día le dije, ¿cómo tirarlo a la basura? O sea, y se lo regalé a otra niña, que esta niña tenía una colección de elfos, ¿no? Y bueno, de aquí ya había internet. Ok. Y pues el acceso a información de este tipo para mí fue impresionante, ¿no? Yo esperaba que terminaran las clases para meterme de lleno en todo este mundo del ocultismo, investigar más y más y más. Y recordemos que a la par, pues mi mamá seguía visitando brujos, el Feng Shui, venían y limpiaban la casa, nos hacían limpias, o sea, todos estos portales espirituales abiertos, ¿no? Listos para el enemigo. Y pues pasaban cosas rarísimas en la casa, de que se movían objetos, se cerraban las puertas, pero aquí yo fui formando ya como una identidad dentro de la brujería, porque en el momento en el que estas personas empezaron a leerme cualquier tipo de adivinación, pues me decían, no, es que tú eres una niña especial, o sea, tú eres una niña que trae estrella, tú tienes dones, eres vidente, eres medium, y yo me hacía todo esto súper clic. Y porque te sentías muy especial aparte. Claro, o sea, recuérdense de una fractura de familia en la cual yo me sentía muy sola y no vista, pues aquí era como, oye, tú eres especial. El oye, enemigo nos endulza el oído, acuérdense, en otra prueba más. 100%. Y bueno, aquí empezó una niña chiquita, o sea, estoy hablando de esto, empezó a mis 5 años, aquí ya tenía 10, 11, 12, y y pues empieza una formación dentro del ocultismo porque estos mismos brujos empezaron a enseñarme a direccionar mis dones. ¿Quiénes eran tus profesores? Exacto. ¿Quiénes eran? De brujos. Ajá. Pues santeros, adivinos, o sea. ¿Iban a tu casa? No, ¿Tú ibas con ellos o ellos iban a tu casa? Venían a casa. Y tu mamá lo decía normal, ¿verdad? Sí, o cuando nosotros íbamos al mismo tema de adivinación, ya mi mamá se adivinaba, hacía cosas y ya a mí me instruían en esos temas. ¿Y si te sucedía lo que decían las cartas? 100%, claro. Aquí el tema aquí es muy tricky porque pues el enemigo tiene poder. Claro. Y es el príncipe de la mentira, ¿no? Como lo describe en la palabra. Al final del día, él es un ángel caído, ¿no? Y tristemente tiene potestad en esta tierra. 100%. Sí, así es. Y bueno, vemos en la palabra que se mueven, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, gobernadores de las tinieblas, principados y potestades. Sí. O sea, aquí estamos hablando de distintos rangos dentro, pues como, bueno, sí, jerarquías dentro del enemigo, ¿no? Cómo es que operan. Y estas jerarquías operan de distintas maneras, atacando de distintas maneras, pero pues imagínate, son ángeles caídos. Claro. Que al final del día sí tienen poder, pues para engañarnos, para lastimarnos y sobre todo para ir manipulando la realidad. Son a lo que los santeros le llaman a sus santos, este tipo de deidades que le dicen santos y suena como bonito porque ahí están, pero realmente son ángeles caídos. Son demonios. Son demonios, claro. Son demonios que te mienten, toman cierta forma para venderte una idea
y te encasilla. Ay, qué cabrón. ¿Y luego? Y y pues bueno, esto siguió, te digo, creciendo, brujería blanca, brujería verde, celta, runas. Aquí yo ya estaba en Pues estabas grupos, metida en todo. en todo, porque a ver, yo empecé a tener Facebook súper chiquita, o sea, creo que a mis 8 años abrí Facebook, pero porque había como un juego que se llama Pet Society. Ay, claro, me encantaba el Pet Society, Entonces claro. justo mi mamá me dejó abrir Facebook por eso, pero pues ya cuando yo ya iba creciendo, pues yo ya iba como que haciendo una comunidad, iba investigada de comunidad. Perdón que te de brujos. interrumpa. Tus compañeritas de la escuela, ¿cómo era tu trato con ellas? Porque yo te apuesto que muchas no llevaban esa vida. Cero. Entonces, ¿cómo era para ti ser diferente a las demás? Es que sabes que, Mitch, yo vivía como 2 vidas. Era como si estuviera viviendo 2 vidas completamente separadas. Yo sentía muchísima vergüenza e incluso me sentía como sucia. Yo recuerdo de haber tenido ese sentimiento cuando era muy chiquita y como que intentaba apartarme de como todo mi dolor incluso. Y como sabía que dentro de la brujería, pues como que nadie iba a entender lo que me pasaba, Claro. realmente no lo hablaba. ¿Tus o sea, compañeritas te hacían menos? No, la verdad Tú eras es la que te tuve- apartabas. yo era muy aislada, muy aislada. Muchas veces me quedaba en el salón así solita, pero porque yo traía como mis propios miedos e inseguridades dentro de mí. Pero la verdad es que dentro de la escuela siempre tuve pues, excelencia. Era una niña como muy inteligente. Y gracias a Dios también pues tuve grandes amigos, tuve la bendición de tener grandes amigos. Me pregunto qué hubiera pasado con mi vida si hubiera abierto mi corazón a ellos y decirles realmente todo lo que yo O sea, estaba. nunca les dijiste nada. No. Oye, ¿hacías algún tipo de ritual o alguien contra alguien que te caía mal cuando estabas niña? No. O sea, ¿nunca usaste eso para mal? No, porque yo sabía discernir. Ajá. Supuestamente, Ajá. como de la brujería blanca y la brujería oscura. Okay. Y yo decía, yo soy una bruja buena, ¿no? O sea, claro. como que cero voy a hacer algo malo. Entonces, pues hacía como que muchos rollos con la naturaleza, me gustaba controlar elementos, me sentaba yo de qué horas así viendo el fuego para ver si lo podía controlar. ¿Y si pasaba? Sí pasaba. Y controlar como el humo del incienso, ¿no? O sea, sí puedes mandar como cierta frecuencia vibratoria, pero a ver, a través de todo esto pues se mueven demonios, ¿no? O sea, no lo estaba haciendo como yo por mí. Y bueno, esto fue creciendo, así te digo, yo ya estaba en las comunidades de Facebook, pero duro, porque a ver, yo ya estaba hablando con brujos literalmente de Alemania, de Estados Unidos, de Venezuela, de Brasil, así, o sea, yo hice una comunidad y eran mis amigos más grandes que yo. Entonces, o sea, me acuerdo que todavía me decían como chiquita, pequeñita, la nena, y pues yo me sentía protegida, ¿no? Pero pues me fueron instruyendo en absolutamente todo. Entonces, para cuando yo cumplí aproximadamente 14, 15 años, mi mamá con estas brujas, que ya iba a decir en dónde están, pero no voy a decir, okay. Santeras. Y entonces mi mamá, pues estas brujas le dicen como, esta es la oportunidad en la santería, o sea, tú puedes abrir tus caminos en el tema económico, oportunidades del amor, o sea, como que le presentaron un pitch, un sales pitch de la santería y mamá como, ¡plum! Se le iluminó, haz de cuenta. Uh-huh. Y entonces, pues empezamos a trabajar con los santos y con los santos, digo santos porque es así como se les llama, sí, pero para son que demonios. Lo ubiquen, claro. Empiezan a trabajar con estas deidades y pues yo creo que mi mamá empieza a ver respuesta. Y yo, pues también consultándome con estas brujas, empiezo a entender más de la santería, empiezo a hacer preguntas, oye, pero ¿y cómo se mueven? ¿Y son buenos? Y, o sea, y aparte estas brujas, pues sí, o sea, son buenos, ¿sabes? O sea, te aman, te quieren, te protegen. Ya más avanzado dentro de la religión te das cuenta que no es así. Que cero es así. ¿Llegaste a ver demonios? Sí. ¿Se te manifestaron demonios? Sí. Esto ya más adelante, o sea, mucho más cuando yo ya estaba en el SAT. ¿Cómo entras al SAT? Fallece mi abuelita cuando yo tenía 19 años. Bruja también, dicho por ella. Sí, ajá. O sea, no practicante así de que voy a hacer brujería, pero iba a solicitar. Al final del día, si estás haciendo trabajos, pues ¿qué eres? Ah, ok, claro. Ella iba con los brujos. No es que la señora era bruja, no, iba con los brujos. Okay. Exactamente. Pero al final del día... Sí, no, totalmente de acuerdo, Pues nada más para como dejarlo claro. Entonces muere tu abuelita y luego... Mi abuelita me crió.
Digo, mi mamita siempre fue una mujer mega chambeadora, pero, pues aparte del trabajo, ya más grande sufrió temas de alcoholismo fuertes. Ok. Y, y pues ella en su propia lucha, pues como que se apartó de sus hijos. Y mi abuela fue la que, como que mamá apoyó, ¿no? Y cuando ella fallece, pues yo de verdad decía, ya, ¿cuál es el chiste? O sea, pues ya me voy a morir. Y en serio, yo maquilaba, o sea, cómo quitarme la vida, ¿no? Ay, Dios. Pero sí fue un parteaguas para decir, pues de todas formas yo ya tenía un concepto de que no existe el cielo o el infierno. Hay una parte importante aquí, cuando yo estaba en secundaria, ya haciendo yo todas estas prácticas de brujería y así, como que en las clases de teología, porque yo estudié en el Yaucali unos años, y es una escuela Opus Dei, y pues dije, voy a platicarlo con un sacerdote. Y pues le dije lo que estaba pasando y le dije, yo tengo este don desde que soy muy chiquita, estoy haciendo estas prácticas, o sea, necesito guía, ¿no? O sea, ¿realmente existe Jesús? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Me dijo, eres hija de Satanás y tienes que arrepentirte de tu pecado. ¿Sabes lo que representó para mí una niña de 15 años? Choqueante. O sea, 14, Claro. 15 años. Y yo dije, pero este don, yo nací con este don, o sea, con estos dones. Y yo por mucho tiempo llorando de chiquita le decía, Dios, quítame estos dones, yo no los quiero porque me asustaban mucho, porque yo veía muertos y veía demonios y veía cosas que yo no quería ver, ya sabes. Sin embargo, pues ese don nunca se me quitó. Y cuando pues yo tuve esta cercanía y escuché eso, la verdad para mí generó un completo rechazo. Claro. Y hizo que todavía me clavara muchísimo más dentro del ocultismo, ¿no? O sea, como que estas palabras que para mí fueron tan hirientes, Claro. y que más allá de representar un amor y una guía, o sea, y esto, quiero decir, es el error del humano, no de la iglesia. O sea, no debemos de culpar a la iglesia, Claro, porque estoy de nosotros acuerdo. estamos llamados a congregarnos porque hay bendición dentro de escuchar la palabra de Dios y tener hermanos en Cristo. Claro. Este es el error del humano, ¿no? Como que el propio entendimiento que pues al final muchas veces lacera. Y en este caso eso fue lo que pasó, para mí fue muy duro y pues me metí de lleno, dije, ahora sí, pues vas a ver cómo sí soy, ¿no? Y pues en vez de aceptarlo como mi salvador, yo lo estudié como un profeta y como un maestro guía, ya Ok. sabes, pero yo, o sea, yo estudié muchísimo la palabra, pero ni siquiera para probar la salvación ni su amor, sino más bien para contradecir lo que la Biblia... ¿Es cierto que los brujos santeros se saben perfectamente la Biblia para hacer lo contrario? Pues no creo que para hacer lo contrario, no con ese motivo, pero como que hay mucha tergiversa en la palabra. Ok. A su acomodo y a su... Ya. Exactamente. Ok. Sí, porque dentro de la santería y del espiritismo, literalmente te tienen la Biblia abierta. O sea, es lo primero que tú vas a ver dentro de estos altares. Sí. Incluso altares satánicos también. Ok. Es duro. Y pues bueno, aquí yo me hice como que mi propia mezcla, me metí de lleno a la santería y yo recuerdo sí haber sentido un cambio súper fuerte dentro de la santería, porque cuando ya nos iniciaron, pues ya eran pactos y ceremonias con sangre, ¿no? De sacrificios animales. Y para mí en un principio era bien difícil porque yo siempre he amado los animales, ¿no? O sea, entonces me decían como de que pues es que está pagando un precio por lo que tú deseas y por tu bien, ¿no? Y yo, o sea, pero ¿cómo por mi bien? Pues sí, o sea, para que te sientas bien de salud, para que te vaya bien en la escuela, en el trabajo, que yo empezaba a trabajar y así, ¿no? Okay. Y bueno, dentro del espiritismo, el palo mayombe, que es literalmente culto a los muertos, pues aquí ya te rayan, literalmente te cortan, te ponen símbolos. ¿Tú estás rayado? Tu propia sangre. ¿O algo? Lo hicieron, sí. Okay. Sí. Pero bueno, esto es una de las cosas como más fuertes dentro de la santería, porque ya cuando hay estas ceremonias y rituales, pues hay múltiples posesiones de... Entonces es una cosa fea, es una cosa horrible, ¿no? Y bueno, cuando fallece mi abuela es cuando yo digo, pues, ¿qué más hay? O sea, porque al final del día es, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? O sea, ¿cuándo tiene un tope? ¿Cuándo realmente hay un tope? Claro. ¿Sabes? Y yo ya aquí sentía como cierta empatía por Satanás, porque yo decía, a ver, pues un ángel caído, o sea, él le hizo preguntas a Dios y nada más por eso lo desterraron. O sea, como que aquí hay algo que
Sí, fue víctima, haz de cuenta. Exacto, fue víctima. Fue víctima. Y pues bueno, yo ya empecé a través de todos estos temas de adivinación a tener un contacto directo con Satanás y con demonios. ¿Qué pasaba ahí? Cuéntame. Pues todo tema de brujería se hacía mucho más fuerte, amarres, o sea, todo lo que quisieras hacer, incluso preguntar cosas, pues eran como respuestas muy claras, ¿no? Que dentro del espiritismo, pues no, sí pasaba, sí tenía respuestas, pero no eran como tan contundentes, ¿no? Y pues Satanás se volvió mi amigo, porque incluso es como super charming, muy encantador y así. Claro. Y pues con lectura de tabacos y aquí a la par, pues yo ya con toda esta formación de brujería, yo ya adivinaba y recibía 20 personas, 30 personas en mi casa o incluso así O sea, online. consultabas tú a personas ya. Sí, a hacer brujería y todo, me ponía yo a hacer cosas. ¿Cuál ha sido como el hechizo o la práctica más fuerte que hiciste alguna vez? Intenté hacer un amarre. Fue una experiencia bien dura con otros brujos y se ponía un corazón como de res y se ponían así como clavos, como un tema de vudú. Y algo bien fuerte que nos pasó que no pudimos hacer ese trabajo fue que los clavos, haz de cuenta que nos fuimos a dormir, los clavos se habían salido, o sea, los habían sacado y el corazón habían dejado como arrastrado de sangre y el corazón en vez de donde estaba el altar muertos porque se hacían una enganga para muertos, pues estaba azotado ahí como por la puerta. ¿Crees que ahí Dios metió mano para salvar a esta persona? 100%. Wow. Hoy lo veo así. ¿Cómo nos protegemos de esos trabajos? Es que cuando tú tienes la cobertura de Dios, de verdad que no hay nadie que te pueda hacer un daño. Sí puedes tener ataques espirituales porque como hijo de Dios, pues al final del día tú estás en una lucha constante entre la luz y la oscuridad, pero pues la gracia de Dios y su amor prevalece por encima de todo. ¿Y la cobertura es mediante oraciones, ayunos? Sí. ¿Cómo es? Yo creo que lo más importante es que nos apeguemos a la palabra, o sea, que de verdad hagamos un estudio de la palabra y que transformemos nuestro corazón al corazón de Dios, porque muchas veces lo que pasa es que al nosotros hacernos una figura de nuestro propio Dios, permitimos el pecado en nuestra vida. Y al final Dios es muy claro, o sea, si tú quieres conocer el corazón de Dios, échate un clavado en la palabra. Y ahí vas a saber cómo piensa, cómo es su sentir, qué es lo que Él desea en un futuro para nosotros, o sea, todo. Cierto. Y pues para estas batallas espirituales, para poder ganarlas, necesitamos caminar en santidad, caminar con un corazón siempre apegado a Él, porque al final del día, Dios nos ama tanto que lo que Él desea es que nosotros podamos dice la palabra, podamos presentarnos como la novia vestidos de blanco en santidad. Él desea un corazón puro y desea que regresemos a como éramos cuando éramos niños. Porque dice que solamente así heredaremos los cielos. Y como es un niño, todo lo cree. Tiene un corazón puro, no está permeado por el pecado, por cómo el enemigo te lastima, ¿no? Y pues el enemigo actúa en personas, pero al final del día todas estas heridas se van formando por el enemigo, por estos ataques de lo que estoy hablando, de todas estas huestes espirituales que en lo invisible se están moviendo. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos congregarnos. La alabanza es súper poderosa. O sea, de verdad, yo cuando siento alguna opresión espiritual, yo me pongo a alabar a Dios, a cantar y alabar a Dios. El ayuno, el hacer santa cena, el hacer oración poderosa. Creo que muchas veces estamos acostumbrados a hacer una oración repetida o incluso así de que tus 4 minutos antes de dormirte, esa es tu oración. O cuando te despiertas, ay, gracias papá por lo que tengo, Padre. Esa es tu oración verdaderamente. O sea, tu oración debería ser por lo menos 1 hora diaria. Y ni siquiera es como siempre para pedir cosas. Oye, háblale bonito. Claro. Papá, te amo. Papá, eres hermoso. Papá, eres bondadoso. Gracias por todo lo que tengo. Gracias por este techo. Gracias por la comida. Todo es una bendición porque la palabra dice, así como provee a las aves, imagínate cuánto más no cuidará de sus hijos. Y esas son el tipo de palabras de amor que tiene Dios para nosotros. Exacto. Y la única manera en la que
podemos saberlo es estudiando la palabra. Ahora, muchas personas pueden decir, pero la palabra está manipulada por el hombre. Yo puedo decirte que cuando yo leía la palabra como hombre, como mujer, en el tema racional, nada me era revelado. Hoy que la leo como creyente, a través del Espíritu Santo, la palabra se lee de manera completamente diferente porque hay revelación. Claro. Y porque toca tu corazón. El Espíritu Santo se mueve y el Espíritu Santo toca y llena todo de ti. Wow. Y quita como una venda de tus ojos. Ahora, ¿cómo fue que yo llegué a Dios, no? Haciendo brujería en una mañana. Hoy entiendo el Espíritu Santo. Yo creo que entró en ese momento y me hice voltea arriba. Yo estaba literalmente en cuclillas, entaconada porque ya me iba yo a la iglesia, a la escuela. Ajá. Y volteé a ver arriba. Y en este cuarto que teníamos lleno de porquería y media, habían estos cuadros y los cuadros de los santos empezaron como a derretirse. Como si yo estuviera en una película de fantasía, de verdad. O sea, yo te platico esto y tú dices, bro, estoy en una película de terror. Así fue. Y luego, Pues yo empecé a ver demonios. Todo, a donde yo veía fue como que, porque aparte yo me acuerdo que dije como que, ay, o sea, como que dije, ¿qué está pasando? Y volteé a ver y estaba pasando y volteé a ver, y, o sea, todo alrededor estaba pasando y yo dije, me acuerdo que físicamente, o sea, bueno, aparte de que sentí un terror impresionante. ¿estaba sola? Físicamente, sí estaba sola. Ok. Bueno, mi mamá estaba en la casa, pero yo en ese cuarto estaba sola. Okay. Mi corazón empezó así, ya sabes, o sea, ya sabes cuando algo te da miedo, que te asustas, claro. que tienes que como hasta se te baja la presión. Yo me sentí así. Y en ese momento yo vi a Jesús vestido de blanco, en caballo blanco, con una espada de fuego, como rey. A ver, o sea, yo no imagino, la presencia de Dios es tan fuerte y tan poderosa que hizo que yo cayera por completo. O sea, te estoy hablando de que si estaba en cuclillas, en ese momento yo caí rendida al piso. Y hay personas que me preguntan, ¿pero qué te dijo? ¿No? Su mirada me lo dijo todo. Te lo digo, ay, qué bonito. Su mirada puso convicción de mi pecado, de todo mi pecado, porque a ver, no nada más el ser bruja, o sea, dentro de este vacío, entré también dentro de la promiscuidad, el tener relaciones con, o sea, que no fuera bajo pacto, es decir, bajo un matrimonio. Ok. Pues ya sabes, el alcohol, o sea, cosas que uno va haciendo que como que dices, ay, X, pero al final del día es pecado. Claro. Y tuve convicción de todo eso. Una tía mía, yo cuando tenía como 8 años, algún día me llevó a la iglesia cristiana, y ella me compartía versículos porque ella sabía que mi mamá y yo, pues éramos brujas, ¿no? Y yo me acuerdo que hasta me burlaba así como de que, ay, qué fanática, ¿no? Como, ay, ya va mi tía otra vez con lo mismo, claro. ¿no? En ese momento podrás creer que todos esos versículos como que fue... Llegaron. Pero como dardos a mi corazón. Y las palabras de mi papá que me decía, no te metas en esto. O sea, no practiques más estas O sea, cosas. así fue cuando conociste a Dios ese día. Así fue. ¿Y luego qué más pasó? Empezaste a ver demonios, lloraste, Lloré. pediste perdón. No, pero yo estaba moqueando así de... O sea, no podía ni siquiera respirar. Fue una cosa súper fuerte. Debe ser. Yo tenía que ir a la escuela. Me acuerdo que todo el camino a la escuela yo estaba, pero ida. O sea, de verdad, ida, como que intentando procesar todo. Y entraban estas dudas, pero ¿y si me salgo, me la va a cobrar? O sea, ¿qué va a pasar? No puedo salirme así como así, porque Eso yo sabía... es importante, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. Que el Satanás no te da las cosas gratis. O sea, si tú le pides algo, pues te lo dará, pero pues hay que dar algo a cambio. Todo tiene un cobro. ¿A ti te llegó a cobrar varias cosas? Pues bueno, todo lo que ganamos lo perdimos. Ah, ok, se va, Sí, se fue. O sea, todo el tema económico, todo tema material, digo, son cosas verdaderamente estúpidas, ya sabes. Hoy lo veo así, pero la camioneta y las bolsas de Vuitton y Dior y de bla, 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 literalmente aceptando a Cristo en una mudanza, nos robaron todas las cosas. Ay, Dios. Y es que los medios digitales, la mercadotecnia, la publicidad es consume. Ahí esa es la felicidad. Tener la bolsa de marca. Si no tienes una joya, no eres nadie. Si no eres el director, no eres nada. O sea, nos empiezan a leer un cuento que ya tiene mucho poder. Eso ya está en la tierra, ya está dominadísimo. Súper dominado y
pues volvemos a lo mismo, ¿no? Yo tenía 17, 18, 19 cuando estaba dentro del gobierno, yo empecé a trabajar muy chiquita y pues dentro del gobierno se mueve mucha lana, ¿no? Entonces yo no quería sentirme como que inferior, o sea, yo estaba al lado de tiburones y yo, ¿sabes qué? Porque esto es otra parte de mi testimonio, que al final Dios siempre he visto como que mano de Dios, a pesar de mi pecado, hoy lo veo así, pero para cubrir mi carrera, pues no había dinero. Mi mamá no estaba muy bien de trabajo, de dinero y de todo eso. Y yo empecé a trabajar. Y te digo que empecé a trabajar como que muy, muy chiquita, haciendo todo esto. Yo me acuerdo que hablaba con mis maestros y les decía, por favor, enséñame más. O sea, yo necesito aprender porque ya estoy trabajando, porque estoy haciendo esto. Y la verdad es que recibí muchísimo apoyo dentro de la carrera, pero yo en el trabajo, pues yo les decía que yo era egresada. Y yo era una bebé. Pero gracias a Dios, pues yo siempre fui una niña muy despierta, como que muy echada para adelante y así. Digo, al final del día el trabajo lo hacía, claro. pero pues esa parte. Y después me becaron al 100%, o sea, muchísima bendición recibí ahí, que en ese momento pues yo no veía que era la mano poderosa de Dios. Claro. Ya sabes. ¿Qué más pasó cuando ya rechazas a Satanás y empiezas a aceptar a Dios en tu vida? Yo tenía un novio en ese entonces de una familia cristiana. Y esto fue antes de tener como que esta visión poderosa. Okay. Pero yo seguía en la santería a pesar de estar con esta persona, porque esta persona, a pesar de ser cristiana, pues como que no... Como que habían cosas como que a mí me confundían bastante de que no llevaba una vida realmente alineada a Dios. Ok. Entonces, hasta que conocí a su familia, ¿no? Su familia fue quien me presentó como a más personas, me metieron en un grupo, ya yo habiendo recibido a Cristo en mi corazón. Pero para mí esto fue en pandemia. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, ya verdaderamente de decir, yo reconozco que Cristo es mi Salvador, esto fue después de esa visión. Y es un proceso, porque yo siempre digo, y es como me gusta decirlo, porque yo llevaba 16 años dentro del ocultismo. Yo era como, haz de cuenta, una al ocultismo, a la brujería, porque yo no sabía ya cómo vivir sin eso, ya sabes. Todo lo que yo veía en televisión, en música, en prácticas, o sea, yo esperaba regresar de la escuela para, ¡pum!, ponerme a hacer todas esas cosas, y Dios fue afianzando, pues, una nueva identidad en mí. También tuvo un mover sobrenatural, porque yo digo, para empezar, muchas personas no me creen que yo vi a Dios, pero es que yo digo, yo estaba acostumbrada a ver tantas cosas tan fuertes en todo el tema sobrenatural, que la única manera en la que yo me tirara al piso en redención y literalmente reconociendo a Dios como mi Salvador era viéndolo de la manera en la que lo vi. ¿Sabes? Porque me intentaron predicar, me intentaron llevar a iglesias, me intentaron hablar de Dios, o sea, todo pasó, ya sabes. ¿Te enojabas cuando te intentaban predicar? Pues sí, era como de que, pues tu rollo, yo mi rollo, respétame, ya sabes, o sea, pero siento que también esas cosas como que iban metiendo así como que claro, en el corazón. El Señor no te dejó nunca, a pesar de que estabas en otro camino. Nunca me dejó. Claro. Digo, obviamente, yo hoy, con un dolor inmenso, digo, ¿cuánto te lastimé tu corazón, papá? Lo siento muchísimo, ya sabes, porque ya después de haberlo aceptado, pues obviamente también cargué con culpa, con remordimiento, claro, con también otra vez sentirme como súper sucia y todo, pero cuando yo recibí el amor de Dios, todos esos sentimientos de que me quería morir, pensamientos de justo como cómo hacerlo, de tristeza, de depresión, de ansiedad. Yo fui una niña que siempre estuvo medicada. O sea, desde muy chiquita yo tenía ataques de pánico, ansiedad, y siempre estuve medicada. Y cuando yo recibí a Jesús, se hace cuenta que eso se acabó. Se acabó. Wow, amén, amén, amén. Qué historia tan fuerte. Ahorita dijiste algo muy que me llamó mucho la atención, que no podías salirte del así como así. ¿Cómo se le hace cuando ya conoces a Dios dejar pues ese mundo de oscuridad? ¿Cómo es ¿me lo puedes explicar? Sí, bueno, para mí fue, te digo, un proceso de conocer un poquito más la palabra de Dios y saber cómo el poder, reconocer el poder. ¿No te atacaban los demonios? O sea, no había pesadillas, horrible, horrible. O sea, de verdad, es que Mitch, cuando digo yo ya estaba viviendo en otra dimensión, no es broma.
sea, mentalmente creo. en mis sueños yo ya me estaba volviendo loca. Y luego aquí entra otra cosa, te digo, fallece mi abuelita, a los 6 meses fallece mi perrita de 15 años, que también era yo le decía mi algodoncito de azúcar. A los 6 meses fallece mi papá en pandemia. O sea, yo gracias a Dios pude darle el gusto a mi papá de decirle, soy salva, papá. Ay, qué bonito. E íbamos a la iglesia juntos y así. Bueno, él era católico y como que no comprendía muy bien Sí, claro. el cristianismo, Ajá. pero iba conmigo a la iglesia cristiana y Mira, adoraba qué y bueno. todo. Y gracias a Dios pude darle esa paz en el corazón a mi papá de pues, decirle, papito, o sea, salí de todo esto, ¿no? Pero, bueno, aquí hay una secuencia numérica interesante, ¿no? Fallece a los 6 meses mi perrita, a los 6 meses mi papá. A los 6 meses le dicen a mi mamá que tenía 6 meses de vida, que iba a vivir por 6 meses. Yo ya tenía una secuencia numérica de 6, 6, 6. Claro. Yo dije, me las está cobrando. Hoy entiendo que, pues, Dios tenía como que sus tiempos, ¿sabes? Y completamente separado de... Pero Satanás utilizó eso para atacarme, como de que tú crees que saliste, te la voy a seguir cobrando. ¿Sabes? Entonces para mí fue muy duro. Claro. Ahora, los últimos 6 meses que fue como un mover espiritual impresionante en mi vida, una vez habiendo yo aceptado a Dios en mi corazón, esta relación termina, la que te digo, con este chavo que es cristiano, que todo mi respeto, amor y admiración a su familia y también agradecimiento a él, porque pues si no hubiera sido por él, Claro. su familia, ya sabes, yo no hubiera tenido como que esta cercanía y acercamiento a la revelación de Dios. Claro. Pero bueno, fallece mi papá, inmediatamente me voy a vivir a Puebla. Mi mamá con estos problemas de alcoholismo bien graves, yo dije, yo ya no puedo estar aquí, o sea, yo no puedo ya más con esto. Conocí a otro fulanito, aquí, a ver, otro patrón que yo tenía cañoncísimo era que yo quería encontrar el amor como fuera, ¿sabes? Ok. Entonces, pues yo le ponía cara de esposo A todos. Ok. Digo, no a todos, pero pues los que eran mis novios, ¿no? Ajá. Pero bueno, esta persona me dice, no, es que mi familia es cristiana, tiene iglesias, y sí, facto, su familia. Claro. Él no, ya sabes. Pero bueno, me fui a vivir a Estados Unidos con él, con la promesa de que nos íbamos a casar luego, no sé qué. Yo te digo, viví allá 2 semanas, porque aparte todo el tiempo estuve con su mamá, y con él estuve creo que como 2 semanas, me di cuenta que tenía problemas gravísimos de alcoholismo, fuertes. Y para mí me dolió muchísimo el corazón porque dije, de lo que vengo huyendo es lo que me encuentro. Otra vez, claro. Ya sabes. Pero aquí es donde pasa otra cosa bien fuerte, Mitch. Cuando yo estaba en la casa con esta persona, él llegó de trabajar y yo ni siquiera había escuchado que él había llegado como de trabajar. Para ese entonces yo seguía estudiando en línea y todo esto por la pandemia. Y hace cuenta que en la atmósfera algo cambió. O sea, tú sabes cuando entras como a algún lugar que dices como que algo no me late. Sí. Bueno, así sentí, horrible. Y volteé a ver y era él, pero algo en sus ojos estaba diferente. Haz de cuenta como las películas de terror, que cuando sabes perfectamente cuando algo pasó, que dices como que, bro. En ese momento, en mi cabeza, dije, Satanás. En mi cabeza, ojo, yo no dije nada. Y en eso se empezó a acercar a mí. O sea, porque haz de cuenta que yo le iba a saludar, pero fue como... Sí, la mirada te impactó. Sí, o sea, como que dije... ¿Viste esos ojos? Sí, esto no es... Sí, claro. Este no es fulanito, ¿no? Ajá. Yo estaba con mi Biblia porque estaba teniendo mi tiempo devocional. Y yo fui haciendo pasito para atrás y en eso cuando en mi mente yo dije, es Satanás. Él hizo una mueca como de risa sarcástica. Contestándote de sí. Y me dijo, tú ya sabes quién soy, ¿verdad? Padre Santo. En ese momento yo sentí que mi corazón se me iba hasta los pies. O sea... Y pues yo seguía caminando así, pero él caminaba pero lentísimo. Ya sabes, de verdad, eres una escena de película de terror. Sí. O sea, las películas de terror están influenciadas por algo que es verdaderamente cierto. Son portales espirituales. No debemos de ver películas de terror. ¿No debemos de verlas? No. Ay, no, ya no la voy a ver entonces. Son portales espirituales. Todos estos juegos de Bloody Mary, Charlie. Okay. O sea, sí hay una realidad. Hay una realidad. Claro, disfrazada de juego para que la gente vaya y lo haga ya. Pues estamos enfrente de un demonio que es príncipe de la mentira.
¿Por qué en los cines todas las películas son de terror? Sí. ¿Por qué la música habla siempre de cosas indecentes? O sea, porque al final del día nos están bombardeando de pecado para hacernos insensibles al pecado. Claro, tiene toda la lógica. Sí. Pero bueno, hace cuenta yo estaba en una película de terror. Y te contesta eso y luego. Y me dice, si tú crees, tú hiciste pactos conmigo. Y si tú crees que vas a salir así de fácil, estás equivocada. Pero así todo con temas, o sea, con tono sarcástico, riéndose. Y entonces yo tenía mi Biblia y Traías tu Biblia. y yo empecé a leer la Biblia así, versículo, 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 versículo. Y este demonio, Satanás, empezó como a toser, a hablar en lenguas. Empezó a hablar en lenguas. Empezó a toser, empezó como que literal así de película de terror, de posesión así demoníaca. Y este brother pues terminó en el piso. Manches. Tosiendo. Todavía, cuando hay manifestaciones demoníacas, muchas veces como te quieren engañar y te dicen como, no me lastimes, para, como si fuera la persona, pero yo decía como que, bro, no, o sea, y seguí, hasta que ya sus ojos regresaron a lo que realmente era. En ese momento le marqué a mi tía, cristiana, mi tía Betsy, le digo, tía, pasó esto y esto, le digo, marco a mi mamá, me dicen, vete y enciérrate en la camioneta y dile a alguna amiga que vaya por ti, ¿no? O sea, yo agarré mis perros, mi Biblia, me encerré en la camioneta y yo con muchísimo pavor, ¿no? La verdad es que esa fue una de las cosas que abrieron mis ojos y que dije, Dios no me desea aquí. O sea, claro. yo no tengo por qué estar aquí. ¿Tu mamá también se hizo de Cristo? ¿Tu mamá ya cómo fue esto? Bueno, cuando yo acepté a Cristo en mi vida, tuvimos una guerra así horrible en la casa, porque yo ya sabes, yo ya ponía mis alabanzas a todo lo que daba. Mi mamá, eres una fanática, yo ya ponía mis estudios de Zoom, porque pues Dios me puso en este hermoso, hermoso grupo con señoras ancianas de la fe. Y yo pues aprendía muchísimo de ellas, pero mi mamá era como de quita tus cosas y no sé qué, y yo no pelear porque mi mamá todavía tenía altares y yo quita tus cosas que son del demonio y que no sé qué, abre tus ojos, mamá. Total, una guerra así completa. Cuando yo me voy a Estados Unidos, yo creo que para mi mamá también fue un tocar fondo. Digo, mi papá había fallecido, también eso fue muy duro para mi mamá. Y a los meses después, yo escucho en la madrugada, como a las 2 de la mañana, yo estaba orando. Me acuerdo que yo estaba orando, algo estaba haciendo, pero ya era muy tarde en la noche. Y escucho una bolsa así como de basura en el cuarto de los santos. Ajá. Y yo, me acuerdo que hasta abrí mi puerta así de, ¿qué está pasando? Mi mamá estaba llorando. Y con una bolsa de basura. Tirando todo. Tirando cosas. Y yo me acuerdo que yo le dije, gracias Dios mío, gracias Dios mío, gracias Dios mío. O sea, yo en serio estaba... Pero yo me acuerdo que hasta me hinqué yo, gracias Dios mío, o sea, gracias Dios mío, porque ya, o sea, mi mamá ya es salva, ¿no? Y pues también fue pasando por procesos hasta que nos fuimos a Puebla, fue que agarramos una caja y rompimos y tiramos a la basura. O sea, eso de que tienes que pedirle a los santos para salirte mis polainas. O sea, nos salimos porque nos salimos. La autoridad te la da Cristo. Claro. O sea, literalmente dije, cubiertas por la sangre de Cristo, ahí se ven. Y nos fuimos corriendo, mi mamá y yo, porque sí teníamos como miedo de que nos vieran, de que lo habíamos tirado a la basura. Y mi mamá y así de corre y no volteamos a ver atrás. Qué fuerte, qué testimonio tan grande. ¿Cómo podemos empezar a leer la Biblia? Tú que cuando iniciaste, la gente que quiere, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué versículos? ¿Qué libro? ¿Por dónde empezar para tener esa conexión con Cristo? Yo siempre voy a recomendar empezar por el libro de Juan para que conozcas el amor de Jesús, el amor de Dios. El libro de Mateo para que conozcas pues todos los milagros que él hizo. Al final del día estos libros pues hablan de esos años de ministerio que Jesús tuvo antes de morir en la cruz. Creo que así vas a conocer a un padre pues que te ama, que está presente y que dio su vida por ti y por mí. Amén. Actualmente eres una mujer feliz. Siguiendo a Cristo. Sí. Tienes tus momentos de estudio bíblico, vas a la iglesia. Todo eso, la verdad es que yo no puedo vivir sin eso, es lo que a mí me da identidad y muchísima, muchísima felicidad. Los días en los que me siento triste, te lo juro, es porque no he leído la palabra o porque no he alabado, o porque al final del día son esas puertas que uno de repente permite y cuando yo cacho eso, otra vez a rendirme a los pies de Dios. Evidentemente hay procesos en la vida que pues... como que seguir a Cristo no te va a exentar. No, claro, hay pruebas y esas las tenemos que exactamente. Pero aún esas pruebas
se viven con gozo de la mano de Dios. Y ya por último, ¿no te han buscado los brujos santeros para que regresen? Hola. ¿Sabes ¿no? que yo bloqueé esos números? Ok. Gracias a Dios, o sea, nunca estuve así como que en un grupo, porque como siempre fui tan independiente en ese tema, más bien muchos brujos me buscaban a mí. Yo no estaba como que sujeta a, y pues babalaos y todo eso fue como que peace out, o sea, bloqueamos y... Qué bueno. Adriana, muchísimas gracias por habernos compartido esto. Muchas Que Dios gracias. te bendiga. Ojalá que este mensaje le llegue. A lo mejor que, miren, repito, no estamos para juzgar. Si llegaste a esos mundos, a esas prácticas por algo, por ignorancia, porque te sentías mal, porque te dijeron que era lo que te iba a ayudar, no importa. Aquí lo que importa es que hay una salida y hay un camino, el camino de la verdad y nuestro máximo Rey de Reyes pues está esperando. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Le digo al público que lo está esperando y nunca es tarde para acercarse, ¿verdad? Nunca es tarde, vas a de verdad recibir un amor, una paz que es indescriptible y en los brazos de papá hay felicidad, hay salvación, hay restauración, hay sanidad. Amén, amén y amén. Gracias, Adriana Mijangos. Fuerte el aplauso, estuvo muy bonito. Gracias. Híjole, díganos qué les está pareciendo estos testimonios. Nosotros nos vemos a la próxima. Denos like, compartan y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.